Buenos días, tardes y noches independientemente del horario que nos estén mirando. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la parte de tablas y campos en Access. Vamos a ver lo que es cómo crear una tabla, cómo editar lo que son los campos y cómo modificar lo que son los tipos de campos y qué tipo de campos existen en lo que es una base de datos. Entonces, vamos a proceder igualmente a crear una base de datos en blanco, ¿sí? Vamos a darle el nombre de práctica y vamos a crear lo que es la base de datos. Listo. Entonces, para poder crear una tabla de datos, anteriormente ya se había mencionado los pasos para poder crear una base de datos, bueno, una tabla. Ahora, para poder crear una tabla, nosotros debemos ir al menú de crear, ¿sí? Al menú de crear. Y vamos a ir a la opción que dice tabla o diseño de tabla. Como lo que nosotros vamos a diseñar una tabla directamente, ¿sí? Vamos a darle clic directamente donde dice diseño de tabla. Recordemos, cuando creamos una tabla, automáticamente nos dirá o nos mandará al modo de diseño. Este modo de diseño me permite, como su mismo nombre lo dice, diseñar los campos, es decir, el nombre que va a contener el encabezado del campo, el tipo de datos que va a contener el campo y una descripción que es una opcional en el caso de que queramos agregar un ejemplo de cómo irían los datos al momento de querer insertar un dato. Ahora, en la base de datos tenemos tanto lo que es la vista de diseño y la vista de hoja de datos. Esta vista de diseño y vista de hoja de datos yo puedo ir directamente. Por ejemplo, voy a guardar primero la tabla. ¿Sí? Voy a guardarla como producto. Ya, listo. Dice que no hay ningún campo, entonces vamos a agregar algún campo. Ya, primero antes que nada vamos a agregar algún campo. Entonces, como estamos trabajando con lo que son productos, nosotros debemos analizar qué tipo de datos va a tener el producto. Ejemplo, código del producto. ¿Sí? Recordemos, los tipos de campos o que nosotros vayamos a utilizar al momento de querer tener una base de datos. Si tenemos los mismos datos en otras tablas, deben ser el mismo tipo de campo. Ahora, ¿qué tipo de campo o tipo de datos nosotros podemos utilizar? El tipo de datos o campos que nosotros podemos utilizar tenemos tanto los siguientes: texto corto, texto largo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración, sino, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el primero que es texto corto, ¿sí? Que me permite, escuchen, me permite escribir entre 0 y 255 caracteres. Entre 0 y 255 caracteres, es decir, 0 a 255 letras. Esa especificación igualmente se puede hacer cuando nosotros ubicamos texto corto. Acá aparecerá las propiedades del campo. Es decir, ejemplo, tamaño del campo. Dice que yo puedo escribir hasta 255 caracteres. Pero ¿qué pasaría si yo vengo y le pongo que solamente máximo puedo ingresar 10? ¿Sí? Entonces yo voy a guardar la tabla, clic derecho, guardar. Vamos a ponerle el nombre de producto. Me dice no hay ninguna clave principal. Yo la voy a definir, sí. Ya, la clave principal. Esto déjeme eliminar. Y esta la voy a definir como clave principal. Recuerden, cada tabla debe tener definida una clave principal, que es prácticamente el identificador que me permite saber qué objeto, qué es exactamente, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, guardo, ¿sí? Guardo. Y yo voy a alternar ahora vista de datos. Entonces me sale código producto, yo para directamente agregar, ¿sí? Vista de diseño, vista de hoja de datos, vista de diseño, vista de hoja de datos. Ya, listo. Entonces, en la vista de hoja de datos recordemos que nosotros podemos ingresar, pero como nosotros explicamos aquí, código de producto, dice máximo 10 caracteres. Entonces yo puedo venir y escribir los 10 caracteres, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de ahí ya no me permite ingresar más. ¿Sí?
¿Por qué? Porque está especificado aquí que solamente me permita 10, ¿ya? Asimismo tenemos formatos, máscaras de entrada, que eso se va a trabajar en otras ocasiones, que es lo que es el formato de campo. Listo. Ahora, código de producto, nombre del producto, esto corto, pongámosle precio, ¿sí? Para poder trabajar con el otro tipo de campo, igualmente me menciono, tenemos el texto largo. El texto largo me permite específicamente, ¿sí? No me sale nada en el formato, ¿sí? Me permite específicamente seguir escribiendo de largo, como su mismo nombre lo dice, hasta donde yo llegue. Número me permite trabajar con números enteros. Aquí lo voy a ubicar, tamaño del campo, ¿sí? Números enteros, byte, simple, doble y de replicación, etc. Que normalmente siempre vamos a utilizar entero largo. Tenemos fecha y hora. En este caso, que tenemos las especificaciones de fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta. De la misma manera, hora larga, hora mediana y hora corta. Ahora, para no hacerlo tan largo, tenemos diferentes tipos de campos que podemos utilizar. Ejemplo, en precio yo voy a utilizar moneda y voy a utilizar el tipo de moneda, ¿sí? Que aparece como va a aparecer, ¿sí? Tipo de moneda y listo. Ahora, guardo y cierro. Entonces, nombre del producto, ¿sí? Yo puedo escribir a donde yo quiera. Precio, pongámosle 45 y automáticamente se ubicará como moneda. Listo, excelente. Entonces, ahora, eso es con respecto a cómo crear una tabla, ¿sí? Cómo editar lo que son los campos y cuáles son los tipos de campos que nosotros queremos. Recordemos, en la vista de hoja de datos, que es esta de aquí, es para insertar los datos, pero en la vista de diseño es para poder modificar lo que son los encabezados, ¿sí? Los encabezados y qué tipo de dato va a almacenar. Listo. Entonces, eso es con respecto a cómo crear, editar campos y los tipos de datos o tipo de campos que existen y sus respectivas observaciones. Muchas gracias por habernos visto en este pequeño video. Espero que les haya gustado y voy a mandar una actividad en la casa para que ustedes puedan realizar.